son lo que vamos a estudiar en esta parte del tema. Vamos a definir lo que es una represa. Pues bueno, como dicen, ¿no? Una represa es una barrera que está hecha de hormigón, piedra u otro material, la cual se construye sobre un río, arroyo o canal para embalsar el agua en su cauce, los cuales estas pueden derivarse a canalizaciones de riego o aprovecharse para la producción de energía mecánica o eléctrica. En simples palabras, lo que significa una represa es una obra hidráulica la cual se encarga, ¿no?, de almacenar agua para luego crear lo que es la energía mecánica o eléctrica. O si no, también almacena el agua para luego tratar esa agua y poder potabilizarla, ¿no?, y ser apta para el consumo de las personas. Tal es el caso de estas imágenes. Por ejemplo, tenemos la represa de Incachaca y la represa de Misicuni. Esta en la ciudad de La Paz y esta en el departamento de Cochabamba. En el caso de las compuertas, ¿no? Una compuerta hidráulica se define como un dispositivo hidráulico mecánico el cual está destinado a regular el pasaje de agua u otro fluido en una tubería, en un canal, en presas, esclusas, obras de derivación u otra estructura hidráulica. En simples palabras, lo que significa una compuerta hidráulica es como una puerta la cual te va a dejar pasar el fluido del agua, o sea, la cual te deja pasar el fluido del agua acá, ¿no?, sobre un canal o sobre un acueducto. Normalmente se utilizan las compuertas para poder regular el caudal del fluido, ¿no? Y bueno, también tenemos este caso de acá, que serían los tanques de almacenamiento de agua, las cuales presentan compuertas, ¿no? Presentan compuertas que tienen diferentes formas, como en este caso tenemos una compuerta triangular y tenemos una compuerta rectangular. Aunque también pueden ser compuertas circulares, pueden ser trapezoidales, o la forma que se le ingenie el ingeniero, ¿no?, puede ser diferentes formas. Aunque normalmente las formas son las comunes, ¿no?, rectangulares, triangulares y circulares. Bueno, ¿por qué, ¿por qué definimos estos conceptos, no? Porque en el tema de hoy lo que tenemos que hacer es calcular, nuestro objetivo, ¿no?, de este tema es calcular la fuerza resultante ejercida por estos fluidos, por el agua. O sea, como vemos en la gráfica, tenemos una represa, la cual está conteniendo una gran cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, toda esta agua de acá ejerce una presión hidrostática, ¿cierto? Una presión hidrostática sobre el muro, sobre esta represa. Entonces, nosotros, en base a esa presión, tenemos que calcular la fuerza resultante y aparte de calcularla, tenemos que saber dónde ubicar esa fuerza resultante. Ese es el objetivo de nuestro tema, es calcular la fuerza resultante y ubicar su punto de aplicación producto de la presión del fluido, ¿no?, de este fluido acá. O en el caso de las compuertas, lo mismo. Como están reteniendo agua, la agua ejerce una presión hidrostática sobre la compuerta y como nuestro objetivo es calcular esa fuerza resultante ejercida por la presión del agua. Entonces, ese sería nuestro objetivo del tema, ¿no?, de este tema, de acá. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Acá vamos a recordar, ¿no?, un poco de los conceptos que habíamos visto en la primera clase, que es una presión, ¿no? Una presión sencillamente se define como es una magnitud tensorial cuyo módulo mide la distribución de la fuerza sobre la superficie en la cual actúa. Es decir, que si yo aplico una fuerza en una determinada área, puedo calcular una presión, ¿cierto? Ahora, una observación acá. La fuerza actúa de forma perpendicular al área. No se olviden eso. Si la fuerza está inclinada, entonces yo tengo que encontrar las componentes de la fuerza, ¿cierto? Cosas que me dé que sea perpendicular al área. Entonces, la que sea perpendicular voy a reemplazar acá en la fuerza. Eso no se olviden. Entonces, esto ya lo sabemos, ¿no? Presión, fuerza sobre área es la fórmula. Ahora, otra observación. La presión se distribuye de forma perpendicular al recipiente que lo contiene. O sea, así como sucede con la fuerza, también sucede lo mismo con la presión. O sea, tenemos acá diferentes recipientes, los cuales contienen fluido. Y como vemos en la gráfica, la presión se distribuye de forma perpendicular al recipiente que lo contiene, ¿no? La presión del fluido. En el caso de las represas, ¿no? Si está inclinada, entonces la presión ahí se distribuye de forma perpendicular. Estos conceptos en sí nos van a ayudar a
a resolver algunos problemas que vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, si en caso nos pide el ingeniero, grafique la fuerza resultante sobre la compuerta, entonces nosotros tenemos que seguir estos criterios, ¿no? Estos criterios de que la fuerza actúa de forma perpendicular al área. O sea, en esto nos serviría estos conceptos de acá. Ahora vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Si tienen alguna pregunta hasta acá, pueden preguntar nomás. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿De acá? Entonces, ¿cómo se distribuye la presión en una superficie plana sumergida? Bueno, consideremos que tenemos tres casos acá. En el primer caso, vemos, ¿no?, que la presión se distribuye de forma constante en toda la placa sumergida, ¿no? Tenemos una placa plana sumergida. Entonces, este caso, que sería el caso A, es para el caso de los gases. ¿Por qué? Porque como sabemos, la presión de los gases no varía mucho con respecto a la altura, ¿no? O sea, es casi constante, podríamos decir. Es por eso, ¿no?, que en algunos ejercicios de lo que es estos manómetros, teníamos, ¿no?, aire confinado. Y como no nos daba el dato del aire confinado, entonces esa presión lo descartábamos porque no se toma en cuenta normalmente. O sea, esa presión es constante, en otras palabras. Y se lo ve acá en el gráfico, ¿no? Vemos que la presión es constante. Entonces, ahí la fuerza resultante ejercida por la presión estaría en el punto medio, ¿no?, en el centroide. Ahora, el siguiente caso, el inciso B. En este ya la placa plana sumergida está ya dentro de un fluido, ¿no? Y está desde el nivel del fluido, como lo vemos. Acá está el fluido y esta placa está desde el nivel hasta una cierta profundidad, ¿cierto? Y como vemos en el gráfico, la presión es de forma creciente. O sea, este del inciso B es para el caso de los líquidos con una presión ya no uniforme, una presión no uniforme, ¿cierto? En este caso acá era uniforme, entonces acá es no uniforme. O sea, como vemos en el gráfico, la presión a una altura cero va a ser cero, ¿cierto? La presión hidrostática acá es cero, porque H es cero. Entonces, mientras yo voy aumentando la profundidad, la presión va aumentando. Esto también lo hemos visto en el concepto de presión hidrostática. Entonces va aumentando la presión y su diagrama sería así, ¿no? Sería una triangular. Entonces, este ya es otro caso, ya cuando la placa plana sumergida, la placa está sumergida a una cierta altura, una cierta profundidad, ¿no? Ya no está al nivel del fluido. En este caso acá, como vemos el gráfico, donde empieza la placa, ya está, ¿no?, con una presión extra. Es evidente, ¿no?, porque a esta altura la presión es cero, pero mientras yo voy aumentando la profundidad, voy a aumentar la presión. Entonces, en este punto de acá, la presión va a haber un valor extra de la presión. Entonces, esto va a ir aumentando conforme yo aumente la profundidad. O sea, es el mismo concepto que había visto en las primeras clases. A mayor profundidad, mayor presión. Entonces, el diagrama sería ya un trapezoidal, ¿no? Y bueno, la fuerza resultante ya no sería en el centroide, sino que sería más cerca del centroide. Pero esto lo vamos a ver más adelante en la siguiente página de la diapositiva. H sub C y H sub P ya no lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces, esto sería la definición, ¿no?, de cómo se distribuye la presión en una superficie plana sumergida. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente de acá. Vamos a definir ya nuestras fórmulas con las cuales vamos a trabajar, ¿no?, con las cuales vamos a resolver problemas de superficie plana sumergida. Entonces, como ya habíamos definido, ¿no?, nuestro objetivo del tema, que era sencillamente encontrar la fuerza resultante producida por la presión del agua o cualquier otro fluido sobre, del agua, la fuerza resultante producida por la presión del agua sobre la superficie y su punto de aplicación. O sea, estas son las únicas dos variables que nos interesan en este tema: la fuerza resultante y su punto de aplicación. Entonces, acá vamos a definir cómo se calcula la fuerza resultante y vamos a definir cómo se calcula su centro de presión o su punto de aplicación. Bueno, vamos a citar entonces los casos B y los casos C, ¿no? Ya no el caso A, porque no vamos a trabajar con gases, vamos a trabajar con líquidos. Entonces, en el caso B, como vemos,
En el caso B, ¿no? Tenemos esta placa, ¿no? Que está sumergida desde el nivel del agua. H sub C representa la profundidad del nivel del agua al centroide de la placa. No se olviden eso. Es lo que representa H sub C. H sub P, como lo vemos acá, se define como el centro de presión. Y lo que representa es la profundidad del nivel del agua hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Esto significa H sub P. De igual manera acá, si está sumergida una profundidad extra la placa, entonces H sub C sí, siempre va a ser desde el nivel del agua hasta el centroide de la placa sumergida. Y H sub P hasta sería el punto de aplicación, ¿no?, de la fuerza resultante. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a calcular la fuerza resultante. Ahora, la fuerza resultante se define como la presión que hay en su centroide por su área. Nada más. Y esta es independiente de su ángulo de inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Esta definición es sencillamente la fórmula, como vemos acá. O sea, la fuerza resultante es la presión que hay en su centroide multiplicado por su área. Entonces, para encontrar la fuerza resultante, recordemos la fórmula de presión, que es esta de acá. Nosotros queremos hallar fuerza, ¿cierto? Entonces, para hallar fuerza, lo que hago, despejo. Entonces, al despejar, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar mi definición. Entonces, ¿qué me dice la definición? La fuerza resultante, esta fuerza resultante es igual a la presión en el centroide. P sub C. P sub C significa la presión en el centroide multiplicado por su área, ¿cierto? Por el área. Pero ¿qué es presión en el centroide? La presión en el centroide se define como la presión hidrostática que hay a una profundidad del centroide de la figura. Esa es la presión en el centroide. Es decir, tenemos un fluido, entonces la presión en el centroide de esta placa sumergida va a ser la presión ejercida por el fluido o por el agua. ¿A qué profundidad? A la profundidad del centroide de la figura. Eso significa P sub C, o sea, es la presión ejercida a la profundidad, ¿no?, del centroide de la figura, lo que significa P sub C. Entonces, como yo tengo acá la definición, lo único que hago es reemplazo, ¿no? P sub C significa densidad de líquido, bueno, esta expresión hidrostática, ¿no? Densidad de líquido por gravedad por la profundidad o por H. Pero en este caso, como habíamos dicho, H es desde el nivel del agua al centroide de la figura. Esto es presión hidrostática a la profundidad del centroide, o P sub C como se lo conoce. Entonces, como ya tenemos P sub C, lo único que hago, reemplazo, ¿no?, en la fórmula de fuerza resultante y lo multiplico por el área. Eso nomás es la fuerza resultante. Esta es la fórmula con la cual ustedes van a trabajar en la mayoría de sus ejercicios que van a resolver. Bueno, entonces luego tenemos las siguientes definiciones, ¿no? H sub C, y bueno, ya habíamos visto, H sub C es desde el nivel del agua al centroide de la figura. Y acá lo tenemos en el paréntesis, que es vertical. ¿Por qué? Como vemos en la gráfica, las placas que están sumergidas están en posición vertical, ¿cierto? Entonces, nuestra profundidad va a ser vertical. Va a haber casos en los cuales las placas van a estar inclinadas a un cierto ángulo. En ese caso tenemos que hacer un cálculo adicional, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, H sub C ya sabemos, ¿no?, desde el nivel del agua hasta al centroide de la figura. H sub P, ¿qué representa? H sub P se lo conoce como el centro de presión, que es desde el nivel del agua que tenemos, desde el nivel de fluido, hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. O sea, es la cota donde se va a aplicar la fuerza resultante. Y A es el área mojada de la superficie. Es decir, en estos casos de acá, el área va a ser el área total, ¿no?, de la compuerta o de la placa. Pero van a haber casos en el cual, por así decirlo, la placa no va a estar totalmente sumergida. Entonces, el área simplemente va a ser el área que va a estar mojada, ¿no? O sea, el área que va a estar en contacto con el agua. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante en un ejemplo, lo vamos a ver. No sé. A es el área mojada nomás de la placa. Bueno, y esta es la fórmula, ¿no?, con la cual calculamos H sub P.
H sub P tiene su fórmula que es esta acá, que es H sub C más I, que representa el momento de inercia de la superficie plana sumergida. Habíamos dicho, ¿no?, que las compuertas tienen diferentes formas, pueden ser rectangulares, triangulares, circulares, dependiendo de las formas que calculamos el momento de inercia. Y A es el área normal, el área de la superficie mojada. Entonces, con esta fórmula calculamos H sub P. Ahora, unas observaciones acá que le va a ayudar mucho en su examen. Primeramente, la observación que tenemos. Para calcular fuerza resultante, si vemos en la fórmula, para calcular fuerza resultante, yo necesito encontrar H sub C, ¿cierto? Es lo que me dice la fórmula. Necesito encontrar H sub C. Pero para graficar fuerza resultante, yo necesito conocer H sub P. O sea, ¿cómo así? Vemos el esquema. Tengo H sub C, que me va a servir para calcular la fuerza resultante, y tengo H sub P, que me va a servir para graficar la fuerza resultante. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque hay ejercicios en el cual les pide calcular la fuerza resultante y graficar la fuerza resultante. Hay ejercicios así. Van a ver algunos modelos, por ejemplo. Entonces, eso sería una observación. Otra observación que sería, como vemos en el gráfico, veamos el esquema, esta placa, ¿no?, está sumergida desde el nivel del agua y esta está sumergida a una profundidad extra, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando la placa está sumergida, o sea, no está tan sumergida, como en este caso que solamente está sumergida desde el nivel del agua, entonces H sub P y H sub C van a estar distanciados. O sea, van a estar distanciados, ¿no? En cambio, mientras yo más lo vaya aumentando de profundidad, ¿no?, esa placa, H sub P y H sub C van a estar cerca, ¿no? Van a ser valores cercanos, como lo vemos acá. Y esto es una verificación en su examen. Al encontrar H sub P, tiene que ser mayor a H sub C. Eso sería como una verificación en su examen. Pero lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, esto sería, ¿no?, la parte de esta diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Y el Ya, momento de inercia cómo se puede sacar? ya. El momento de inercia tiene su fórmula. Y varía, ¿no?, según la forma, ¿no?, de la compuerta. Y está ahí en los ejercicios, le voy a mostrar. Incluso está ahí en el formulario del ingeniero. Cuando el ingeniero le da su examen, si la compuerta es cuadrada, digo rectangular, entonces el momento de inercia sería base por altura al cubo dividido entre 2. El ingeniero le da eso en su examen, está en la parte inferior del examen, hay un pequeño formulario ahí. Y no solamente el momento de inercia tiene su propia fórmula nomás. Esto está acá en los ejercicios que vamos a resolver ahorita, la fórmula. Vamos a pasar a la siguiente. No acá. Estos son algunos ejemplos de, o sea, cómo tendría que ser su procedimiento, ¿no?, para resolver. Entonces, tenemos, ¿no?, una placa. En este caso la vamos a llamar un muro de contención vertical, el cual está, bueno, vemos un muro, ¿no?, de contención vertical. Entonces, toda esta agua acá ejerce una presión, ¿no?, sobre el área mojada. No está ejerciendo sobre todo el muro, ¿no?, solamente donde está en contacto con el agua. Entonces, está ejerciendo una presión y lo que queremos calcular es la fuerza resultante. Entonces, este esquema se vería algo así, ¿no? Como está sumergida desde el nivel del agua, entonces el esquema va a ser triangular. Entonces, lo único que hacemos acá, fuerza resultante, tenemos nuestra fórmula. H sub C, habíamos dicho, ¿no?, que representa desde el nivel del agua hasta el centroide de la figura. Ojo, quizás el centroide esté más acá de toda la figura, pero el centroide se toma en cuenta desde el nivel del agua, es decir, el área que está mojada. Eso como una observación. H sub P, desde el nivel del agua hasta donde se aplica la fuerza resultante. En sí, este caso es bastante sencillo, la verdad no creo que se toquen unos modelos exámenes en de acá. Y este es nuestro segundo caso, ¿no?, que es cuando ya la placa está sumergida a un extra. En este caso, una profundidad A está sumergida este muro de contención. En este caso, una compuerta sería esto, porque tiene una articulación C en la cual se puede desplazar libremente. Bueno, en este caso de acá,
como vemos, el diagrama ya sería trapezoidal, ¿no? Porque está sumergido en una cierta profundidad y a esta profundidad hay una presión, ¿no? Entonces, con esta presión, a medida que yo vaya aumentando la profundidad, vaya aumentando la presión. Entonces, necesito calcular fuerza resultante. Y la fuerza resultante, como sabemos, está aquí a una profundidad h sub p, que sería acá. H sub c significa el desnivel del agua hasta el centroide de la figura. Ahora, de este esquema, lo que nosotros sabemos que h sub p lo podemos calcular por esta fórmula, ¿cierto? Pero para calcular h sub p necesito conocer h sub c, que sería la profundidad del centroide. La profundidad del centroide tienen que calcularlo en base a su esquema. Como vemos en el esquema acá, la profundidad h sub c va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a A, que es esta profundidad extra, A más la mitad de la altura, ¿no? De esta compuerta. O sea, la compuerta tiene una altura h, entonces para llegar hasta su centroide necesito sumar A más la mitad de la altura de la compuerta, porque es una compuerta rectangular, ¿no? Y una compuerta rectangular sabemos que su baricentro o su centroide está en el punto medio. Entonces, h sub c tienen que calcularlo en base al esquema, mientras que h sub p lo calcula de un análisis, ¿no? Digo, de esta fórmula, ¿no? Perdón. Y acá I nomás representa el momento de inercia de la superficie plana sumergida. Bueno, hasta ahorita hemos visto puras superficies planas, o sea, en posición vertical. Ahora, ¿qué pasa con las que están inclinadas? Cuando la superficie está inclinada, lo que debemos hacer sencillamente es hacer un cálculo adicional. Es decir, calcular Y sub C, que es lo mismo que H sub C, pero que Y sub C es una distancia inclinada, desde el nivel del agua hasta el centroide. Nada más. Esa es la diferencia entre una superficie inclinada con una que está en posición vertical. Entonces, tenemos que calcular Y sub C, y una vez calculado Y sub C, entonces, en base a Y sub C podemos calcular Y sub P, que sería la distancia inclinada al centro de presión. O sea, calculamos Y sub C y como usamos esta fórmula de acá, para H sub P, lo mismo ocurre para Y sub P, que para calcular Y sub P necesito calcular Y sub C. Es el mismo análisis que el anterior. Entonces, de acá, como vemos, tenemos nuestro mudo inclinado. Acá calculamos fuerza resultante, siempre perpendicular a la superficie, ¿no? A la superficie o a la compuerta, ¿no? Que está reteniendo el agua. Siempre la fuerza resultante va a ser perpendicular. No se olviden eso. Entonces, como vemos, fuerza resultante, en la definición de fuerza resultante habíamos dicho que esta se define, ¿no? Como la presión del centroide por su área, independiente de su ángulo de inclinación. Y lo vemos acá, ¿no? Está inclinada la compuerta, pero no está en la fórmula del ángulo de inclinación. Entonces, sí cumple, ¿no? Con la definición. La distancia inclinada del centroide, que ya lo conocemos, que es Y sub c, ¿no? Y sub c nomás es la distancia que hay desde el nivel del agua al centroide, pero es una distancia que es inclinada. Solamente sería esa la diferencia entre Y sub c y H sub c, que esta es inclinada. Hay otra forma, ¿no? De calcular Y sub c y H sub c, que sería por un triangulito que se forma, ¿no? Por el ángulo de inclinación. O sea, como sabemos, H sub c es una profundidad vertical y Y sub c es inclinada. Entonces, estas dos variables me forman este triángulo acá, el de acá. Entonces, sería, ¿no? Así, tenemos la hipotenusa y tenemos acá H sub c. Entonces, podemos calcular de esta forma estas variables, o si no, podemos usar la fórmula. Bueno, estas fórmulas en sí son, porque Y sub c y H sub c es en base al esquema, un análisis al esquema. En cambio, el centro de presión, que lo conocemos, H sub P es distancia o profundidad vertical. Lo calculamos por la fórmula que ya conocemos. Y o bien Y sub P, ¿no? Que es la misma, como habíamos dicho, ¿no? Solamente que cambiamos, ¿no? Las H sub C por las Y sub C. O si no, podemos calcularla formando también nuestro triangulito, ¿no? Como vemos, esta de acá, esta sería un cateto y esta sería su hipotenusa, ¿no? Y sub P, como lo tenemos acá. Entonces, esto sería como hasta acá sería como un pequeño formulario para
solución de los problemas, ¿no?, que vamos a resolver. Bueno, hasta acá tienen, no sé, alguna pregunta para comenzar ya con los ejercicios. No. Dale. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio sencillo, la verdad. Este acá. Luego vamos a pasar sobre algunos modelos de examen. Este ejercicio acá nos dice, ¿no?, que la pared mostrada en la figura tiene 30 pies de ancho y una altura de 75 pulgadas. Como vemos acá, nos está dando la cota de la altura, 75 pulgadas. Determinar la fuerza total causada sobre la pared, la cual es causada por la presión del agua. Pues toda esta agua está ejerciendo una presión, ¿cierto?, sobre esta pared. Entonces, y localice su centro de presión. Son nuestros objetivos, ¿no? Fuerza total o fuerza resultante y centro de presión. Eso habíamos dicho en nuestros objetivos. Entonces, nos da este esquema y en base al esquema, como le había dicho, tienen que calcular su H sub C. Y como vemos en el esquema, H sub C sería 70 pulgadas dividido entre 2. Ojo, no estamos usando la altura total. Le voy a mandar otro enlace, porfa, para que... Vamos a acabar este ejercicio que es bastante corto, la verdad. Ahorita le acabamos el ejercicio y le mando otro enlace. Entonces, del esquema sacamos o calculamos H sub C, ¿cierto? Entonces, H sub C va a ser la mitad de 70 pulgadas. Entonces, va a ser 35 pulgadas, pero conveniente trabajarlo a metros, ¿no? Porque es recomendable trabajar en sistema internacional. Entonces, ya tenemos H sub C, que es desde el nivel del fluido hasta el centroide de la figura. Luego vamos a calcular el área. Tenemos el ancho, ¿no?, del área, que es rectangular, la pared, y tenemos que los 30 pies, que es 9,144 metros. Esto nos lo está dando como dato en el enunciado. 70 pulgadas no representa la altura, ¿no?, sino la altura que está mojada, ¿no?, de esta pared. Entonces, 70 pulgadas es 1,778 metros. Entonces, el área ahí va a ser 16,258 metros. Desplazando los datos, ¿no? Eso es una observación, ¿no? El área en la cual actuando la fuerza resultante es el área mojada. O sea, es el área donde se encuentra el agua, ¿no? Donde es el área mojada, en otras palabras, como le digo. No están utilizando esta variable está de más, entonces estamos usando esta de acá. Eso como una pequeña observación. Entonces, una vez tenido el área y tenido H sub C, yo ya puedo calcular fuerza resultante. ¿Por qué? Porque conozco la fórmula, ¿no? Esta es mi fórmula de fuerza resultante. Y lo único que hago, analizo, ¿no? ¿Cuál es la densidad de líquido? Es agua. Entonces, densidad del agua. Gravedad, la conozco. H sub C, la he calculado del esquema. Y área es el área mojada, ¿no?, que es 16,258 metros. Reemplazando datos, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener este valor de la fuerza resultante, que está en newton. Newton porque he trabajado todo en sistema internacional. Metros, segundos, kilogramos. Todo está en sistema internacional. Lo que sigue ahora es calcular el punto de aplicación de la fuerza resultante. Entonces, el punto de aplicación, que ya lo conocemos, es H sub P. En este caso es H sub P, ¿no?, porque es una profundidad vertical, ¿no? No está inclinada la pared. Entonces va a ser H sub P. H sub P ya conocemos la fórmula, que es esta de acá. Lo único que hacemos es reemplazar datos. Pero acá está la pregunta del compañero. El momento de inercia, ¿cómo lo calculamos? El momento de inercia de un rectángulo es base por altura al cubo dividido entre 2. Esta es su fórmula, ¿no? Que como le dije, esta fórmula está en el examen, está en la parte inferior del examen. Entonces, calculaba el momento de inercia del rectángulo, reemplazando los datos, que la base la conocemos, 30 pies, y la altura es la altura mojada, que es 70 pulgadas. Entonces, voy a tener el momento de inercia. Estoy reemplazando nomás. Entonces, lo único que hago, reemplazo ahora el momento de inercia, reemplazo H sub C y reemplazo el área, que ya lo he calculado, y voy a tener H sub P. Reemplazo datos, y H sub P lo he encontrado, que es 1,185 metros. Entonces, acá está la verificación, ¿no?, que habíamos dicho en teoría, que H sub P tiene que ser mayor a H sub C. O sea, el centro de presión de la figura tiene que ser mayor a la profundidad del centroide. Y sí cumple, ¿no?
vemos acá que nuestra H sub C es 0,889 metros y nuestra H sub P es 1,185. Entonces, es correcto. Nuestro ejercicio está bien. Acá acabaría, ¿no? El ejercicio, como lo vemos, es fórmula nomás. Esta fórmula acá y esta fórmula acá. Y H sub C nace del esquema. Pero este ejercicio se reduciría, ¿no? Solo si haríamos este método acá, ¿no? Que solamente se presenta en este caso de acá. O sea, para calcular H sub P, podríamos haberlo multiplicado por 2 tercios, ¿no? Porque como sabemos, el diagrama acá sería triangular. Lo hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? El diagrama es triangular porque está desde el nivel del fluido. Entonces, al ser triangular, ¿cuál es el baricentro de un triángulo? 1 tercio, ¿no? Del ángulo recto. Entonces, como acá va a estar el ángulo recto, acá está. De acá. Era este, ¿no? Nuestro caso. Entonces, acá, no, H sub P, como lo hubiésemos calculado, como es una carga triangular, entonces su baricentro va a estar a 1 tercio del ángulo recto, ¿no? Entonces va a ser 1 tercio, ¿no? Del ángulo recto. O si no, 2 tercios desde el nivel del agua, que es lo que vamos a hacer, ¿no? En nuestro ejercicio. Sería otro método, ¿no? Que lo reduciría considerablemente el ejercicio. Pero tienen que tomar en cuenta que eso solamente se aplica cuando la pared o la compuerta o la represa está sumergida desde el nivel del agua. Eso sería, ¿no? Como una observación. Entonces, lo único que hacía era 2 tercios por la altura total, que es 70 pulgadas, que la tenemos acá, y la respuesta sería la misma. Este es otro, ¿no? Este ya es un modelo de examen, ya que el ingeniero, está en los modelos de examen del ingeniero. Como ya se nos va a acabar el tiempo, le voy a mandar ahorita, ¿no? El enlace de nuevo y para que no nos interrumpa en medio ejercicio. Ahorita le mando el enlace, ¿no?